hablarle en esta mañana acerca de el poder sobrenatural del perdón. El poder sobrenatural del perdón. Si vemos aquí en Marcos capítulo 11, versículos 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tienes algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Oremos. Señor, abra nuestros corazones, prepárenos para poder escuchar tu palabra. Señor, que lo que has puesto en mi corazón en esta mañana pueda ser transmitido, Señor, y pueda ser recibido en corazones que necesitan entender acerca del poder sobrenatural en el perdón. Gracias te damos, Señor. Amén. Pues todos los días los jóvenes de las maras aquí en El Salvador roban, matan, extorsionan a muchos hermanos de nuestra iglesia y de las 1900 iglesias de las Asambleas de Dios también. Yo soy parte del comité ejecutivo aquí en El Salvador, del Presbiterio General. Cuando nos reunimos, estos pastores, hay muchos pastores quienes están siendo extorsionados o tenemos que pasarlos a otra iglesia porque ya no pueden estar en la comunidad donde están y tantos problemas, ¿verdad? Pero también vivimos en El Salvador, donde esposos abandonan la casa por otra mujer o para emigrar a los Estados Unidos y llegan a los Estados Unidos allá con la idea de recaudar dinero para la familia y terminan acompañándose ya con otra persona, se olvidan de la familia acá y aquí quedan esas heridas que provocan odio y amargura en la familia que ha quedado atrás. Esta semana se me acercó un hermano que no le voy a mencionar el nombre por ética, pero él le dio la escritura de la casa al coyote que iba a llevar a su hijo a los Estados Unidos. Le hicieron un préstamo a 36%, solo imagínense, de $8,800. Y con esos $8,800, él se fue a los Estados Unidos. Llegando, lo arrestaron, lo metieron a la cárcel y ahora el hijo ha regresado, deportado, había abandonado la familia, pero lo bueno es que ahora está otra vez con su esposa y han arreglado el asunto de la casa. Lo malo es que su papá va a perder la casa. Oh Dios, hijos que se pelean, las herencias que dejan sus padres. Podríamos dar 1000 ejemplos, hermanos. ¿Qué debería ser qué debería ser la reacción de los cristianos ante todas las ofensas que atentan contra nuestra paz y el diario vivir? Número 1, es un error pensar que el perdón es un acto de la voluntad. Lo voy a repetir. Es un error pensar que el perdón es un acto de la voluntad. Sanidad interior no resulta por un acto de voluntad, sino que requiere una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Solo el Señor puede llenarnos del amor, de suficiente amor para poder perdonar. Hay muchos pasajes que pudiéramos ver en Lucas capítulo 17, versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volvieren a ti diciendo me arrepiento, perdónale.
en Mateo 18, capítulo 18, versículo 21, 22. Y estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas el tercer día resucitará. Ah, no. 18:22, perdón. Yo siempre pongo los textos dentro del mensaje y este día no los puse todos, pero no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7 tenemos que perdonar. Es imposible en lo natural, por simples palabras, pero lo podemos hacer por medio de la gracia de Dios. En Lucas capítulo 17, versículo 6. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarraigate y plantate en el mar, y os obedecería. El Señor aquí está hablando de algo que es imposible, que con una mera palabra decirle a un árbol que se vaya al mar. Pero con el poder de Dios todo es posible. Todo lo que pareciera imposible es posible. Esto me hace pensar en las viudas de los 5 misioneros en Ecuador, que ellos llegaron a tratar de alcanzar a las tribus de los Aucas, y con una avioneta ellos llegaron a través de varios meses haciendo contacto, tirando regalos a la tribu para poder llegar el día cuando ellos pudieran hacer amistad. Hasta bajaron y llevaron a uno de las indígenas a andar en la avioneta. Se imagina el impacto que eso ha de haber provocado. Pero un día que habían preparado para ir y ya introducirse a la tribu, ellos llegaron y ahí los mataron en medio, en una isla, barra de arena en medio del río. Ellos en 1955, yo estaba en Nicaragua, nos sentamos ahí alrededor de nuestro radio, y allí explicaron cómo, en la HCJB, explicaron cómo habían muerto. Pues años después con mi esposa fuimos a vivir a Ecuador, y allí en Ecuador conocimos las 5 viudas. Y estas viudas, en vez de amargarse y decir: esta gente no agradece nada, las viudas decidieron perdonar, y cada una de ellas hizo todo lo que ella podía para avanzar y evangelizar esa tribu, que ahora en su gran mayoría son creyentes. Los mismos asesinos de los misioneros se convirtieron y ahora le sirven al Señor. Podemos entender que cuando algo malo sucede, se puede convertir, cuando nosotros le regalamos eso malo, el Señor a cambio nos da algo bueno. Si lo queremos agarrar y amargarnos, podemos destruir nuestro pasado y nuestro futuro. Podemos alejarnos de Dios. No es por un acto de voluntad que estas viudas se levantaron y dijeron: hoy voy a perdonar. No, fue una obra del Espíritu Santo. Y a cambio de eso, hasta la muerte
la Biblia dice que precioso es la muerte de sus santos, y se convirtió en una ofrenda que hasta el día de hoy nos reta y nos impacta al ver este ejemplo de perdonar. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo, Él nos da la gracia que va más allá de la ofensa, y también, aunque sea doloroso, aunque haya memorias dolorosas que atormentan y que nos quieren robar la felicidad, pero Dios lo puede convertir en nuestro ministerio, lo puede convertir en un pilar dentro de nuestras vidas. No tiene que destruirnos, puede ser el hierro que nos hace, en vez de lo que el diablo quiso para destruir, Dios lo puede usar para el bien. 2, es un error pensar que solo debo perdonar a los que piden perdón. En Lucas 17:4 dice: y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Y en este caso muchos se agarran de esto y dicen, si él se humilla y me viene a pedir perdón, lo voy a perdonar, pero si no, no lo voy a perdonar. En Efesios 4, versículo versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Jesús nos perdonó aún antes de que pecáramos, y nosotros tenemos que perdonar a los que nos dañan. Cuando Él murió en la cruz, Él murió por nuestros pecados. Si Él solo hubiera muerto por los pecados de aquellos que ya estaban con vida hace 2015 años, ¿qué fuera eso para nosotros? Solo fuera una historia bonita. Pero Él, aun cuando éramos pecadores, no habíamos ni nacido, no habíamos ni cometido los actos de pecado que hemos cometido, y el Señor nos perdonó. Cuando yo era un niño de 9 años, yo estaba en mi casa cuando llegó un borracho, rompió el portón del patio, se metió al patio, empezó a tirar piedras, a ultrajarnos. Yo tenía 9 años, yo me paré enfrente de una pared, de una puerta de vidrio. No hallaba qué hacer de 9 años porque mi papá andaba en la montaña predicando, no iba a regresar por una semana, y mi mamá y mis 3 hermanos ahí en la casa se fueron a meter a un dormitorio, y yo me quedé ahí viendo a ese hombre, cómo nos gritaba, cómo nos ultrajaba, decía que salga el Yankee, y con un machete él decía que él iba a hacer. Yo vuelta ahí de la casa a la puerta principal que daba a la calle, y empezó a tratar de quebrar la puerta a puro machetazo. Yo fui a visitar la casa hace como unos 3 años y todavía están ahí los machetazos, testigos de ese día. Pero no, tal vez por bolo o no sé, el Espíritu Santo, él siguió tirando unas piedras que entraron por las ventanas. Mi hermano Marcos andaba a caballo en el patio, y cuando cuando él vio a Marcos, le tiró una piedra, la piedra pegó en la montura. Entonces él fue de carrera al cuartel para llamar, para que nos ayudaran ahí de parte de la guardia. Cuando ellos llegaron, ya el hombre estaba en su casa, y ellos vinieron y, así como ustedes se imaginan, arrestaron nuestro perro.
nuestra única defensa. Y ahí nos dejaron en la casa sin perro y sin mi papá. Nosotros con temor dormimos todos en un cuarto esa noche. Y a la semana, cuando regresó mi papá, él fue a hablar con este vecino. Y cuando el hombre ya en buen juicio vio a mi papá, él se humilló, pidió perdón, ya no estaba ebrio y ya mi papá lo trajo a la casa. Y mi mamá, él obligó que nosotros todos saliéramos de la casa. No queríamos perdonarlo. Y mi mamá lloraba de cólera, pero no quería perdonarlo. Y todos tuvimos que salir y perdonar a ese hombre. Queríamos echarlo en la cárcel, queríamos algo, pero mi papá me enseñó a perdonar. Y hasta el día de hoy, yo le puedo decir que no hay nada que le pueda pasar a uno que nos tiene que dar temor. Porque yo aprendí que hasta las cosas malas sirven para traer gloria al Señor. Toda nuestra comunidad vio lo que pasó, y toda nuestra comunidad que era católica morir cuando ellos vieron que nosotros perdonamos. Nuestra luz brilló en todo ese lugar. Hoy hay una iglesia muy grande en ese lugar y el Señor nos ayudó a perdonar. El verdadero perdón es parte de nuestra relación con Dios y no debe ser afectado por las acciones de otros. 3. Es un error pensar que no perdonar nos da control sobre otra persona. Muchas personas creen que usan algo que alguien hizo, una hija, un hijo, una esposa, un esposo, y por años meten a la cárcel a aquella persona que cometió el error, no lo perdonan, lo castigan una y otra vez, no hay paz porque esa sentencia es hasta que la muerte los separe. Y muchos creen que con no perdonar pueden controlar a la otra persona. En Mateo 18, versículo 34, entonces tú, Señor, enojado, le entrego a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debieran. Estos dos deudores, el último, ¿verdad?, el que había sido perdonado, quiso castigar y poner en la cárcel al que le debía a él, pero quería misericordia para él. Y lo recibió, pero aún así no aprendió. Yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Quién tiene en la cárcel usted? En la cárcel de que nunca lo va a perdonar. Hay hermanos y hermanas que se criaron en la misma casa, comieron el mismo pan, vivieron, pero algo los enojó y de ese momento en adelante no se hablan. De ese momento en adelante no se pueden ver. No hay una reunión de familia, no hay alegría y gozo, no puede haber paz. En Potrerillos, la ICRAD Potrerillos, un hombre que ahora es un hermano, él era el hombre, él decía que era el hombre más malo de la comunidad. Y la gente lo conocía como el malo. Y él, ni sus hijos lo querían. Sus hijos decían, cuando lo veamos a ese viejo lo vamos a matar. Pero un día fui allá, había una brigada médica y él con su pistola llega y dice, ya llegué tarde. Sí, le digo. Entonces me dice, es que yo quería unos lentes, no puedo leer bien, no veo borroso. Pues proba las mías, le digo, tal vez te sirven. Le regalé mis lentes y
y eso hizo que él, no sé qué pasó en él, pero se acercó a la iglesia. Y la cosa es que aceptó a Cristo. Ya iba cantando ahí por la colonia, no es colonia, pero la montaña, y la gente se sorprendía. A los días llegan los hijos. Alguien dijo, hoy sí va a haber derramamiento de sangre. Ya los hijos que no lo pueden ver, y él contento sale a recibirlo. Estaban tan asustados de que los haya recibido contentos, que ahora son amigos, ahora la familia se reúne, pudieron destruir las barreras que los separaban, el odio, la venganza, todas las heridas que habían sufrido pudieron desaparecer por un acto sobrenatural que el Señor hizo en el corazón. Cuando encarcelamos a otros, nos falta mucho poder perdonar. Nosotros somos los que salimos afectados. Creemos que estamos controlando a la otra persona, pero el controlado somos nosotros. Y no podemos estar felices porque estamos amargados. No podemos ver nada bueno porque estamos amargados. Y muchas veces nosotros mismos quedamos en nuestra cárcel. El otro que metimos en la cárcel está en su cárcel porque también tiene el mismo problema. Y el Señor quiere venir a liberar al pueblo. Hay libertad en Cristo, hermano. Podemos salir de esa cárcel donde encerrado Satanás. Si por algo somos libres, ya no somos esclavos a Satanás, ya no somos, él ya no es el verdugo que controla nuestra vida. Nosotros tenemos la dicha de ser hijos de Dios, y nos podemos apropiar de las promesas de su palabra, podemos perdonar, podemos ser perdonados, y a Dios sea la gloria. 4, y con casi esto termino. Es un error juzgar a otros. En Mateo 7, 1 al 6 lo menciona. Y el versículo 6 está hablando sobre el perdón, y cuando tiramos la perla de la misericordia a Dios a Satanás, le damos la oportunidad a Satanás para que destruya nuestra vida. Es decir, empieza el capítulo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjeme sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y después dice, ahora aquí mucha gente no lee el versículo 6, lo lee por separado, pero tiene que ver con perdonar. Aquí el contexto es de perdonar. Y dice, no dejéis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No seas que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí estamos en este contexto. El cerdo es Satanás, y no debemos de, cuando viene algo a nuestra vida, no debemos de darle la oportunidad a Satanás de agarrar aquella cosa que nosotros no queremos perdonar para destruirnos.
Es la puerta abierta. No, tenemos, no, la perla de nuestra vida, de nuestra relación con Dios, no hay que echarla para que sea pisoteada si nosotros no queremos perdonar. No debemos de maltratar nuestros tesoros de esa forma. Muchos proyectan sus pecados a otros también y se esconden detrás de ellos para que nadie se dé cuenta de sus propios errores. Cuando en versículos 1 y 2 habla de que algunos juzgan a otros para sentirse bien, no mirando lo que hay en su vida. Hace un tiempo atrás, hace unos años, había un evangelista, bueno, un pastor muy influyente, muy conocido, y él decidió destruir el ministerio de otro evangelista también muy conocido. Entonces él llevó a la prensa el pecado de adulterio que este hombre había cometido. Pero le salió mal, porque cuando la prensa empezó a investigar, le sacaron a luz los pecados que él tenía, y los dos cayeron. Y fueron 3 los que cayeron. Nosotros hay una terminología en psicología que se llama proyección, que yo proyecto lo que no me gusta de quién soy yo en otras personas, yo lo señalo en ellos para esconderme yo y sentirme bien. Y nosotros tenemos que aprender que nosotros no podemos juzgar a los demás, sino que tenemos que dejar que Dios lo juzgue, porque en lo que lo estamos juzgando nosotros mismos podemos estar tirando nuestras perlas a Satanás para que nos destruya. Quiero ilustrar cómo se puede usar una perla preciosa hecha en el sufrimiento para poder traer bendición. Una pareja cristiana, Tomás y Florencia, ellos le servían al Señor, era una pareja ejemplar. Y un día pararon en una gasolinera y Tomás se puso a echar combustible en el carro. Y Florencia dijo, yo voy a entrar aquí al mercado y voy a comprar unas gaseosas para que las tomemos. Anda, mi amor, le dice. Ella entró. De adentro, en lo que ella estaba viendo hacia afuera, vio a un hombre que venía, salió de una casa, venía enojado, venía hablando locuras, pero lo miraba así, que él gritaba, y con un martillo en la mano. Y él llega a donde está Tomás y le dio un solo en la cabeza y le hundió el martillo en la cabeza y ahí cayó muerto. La policía llegó, arrestaron a este hombre. Y Florencia, triste, todos los sueños abajo, todo lo que iba a pasar en su vida, los planes que ellos habían hecho, desbaratados por un hombre loco con un martillo en la mano. Al hombre lo echaron en la cárcel y allí en la cárcel la hermana Florencia decidió visitarlo. Llegó a su celda con la Biblia de su esposo en la mano y le dijo, Señor, has destruido a mi familia, has matado al padre de mis hijos, has destruido los sueños que nosotros teníamos como abuelos y como pareja. Pero yo quiero que sepa que yo lo perdono. Y si usted lee la Biblia de Tomás, de mi esposo, yo se la quiero regalar. Y le dio la Biblia. El hombre estuvo muchos años en la cárcel. Terminó la condena. Y allí leyó la Biblia, recibió a Cristo.
y se convirtió en evangelista. Iba de iglesia en iglesia contando su testimonio y predicando. Muchas almas se convertían. Y un día, como aquel día que nunca llega, llegó a la iglesia donde estaba sentada Florencia. Y tuvo que escuchar el testimonio de boca del hombre que mató a su esposo. Y ella, allí sentada, le daba gracias a Dios por las almas, que un acto que pudiera haber destruido la paz para siempre, pero cosechó la alma de este hombre, y él predicando la palabra, ganando muchas almas para Cristo. Hasta las cosas más terribles que puedan pasar en nuestras vidas, hermanos. Cuando yo me dinamité esta pierna, me daban ganas de decir: Dios, ¿por qué? Pero nunca lo dije. En 6 meses mi ministerio se duplicó, en un año se cuadriplicó, no ha dejado de crecer. El Señor me metió en la corriente que llamamos un movimiento generacional. Yo ahí cargo la banderita, voy con todos ustedes que me arrastran hacia donde Dios nos lleva, de bendición en bendición. El Señor me regaló eso, no me puedo quejar. Y cada problema que usted tiene, o lo va a tirar como una basura para que Satanás lo agarre y lo revuelque y destruya su futuro, o lo puede, y es decisión suya y muy personal, o usted lo puede dar al Señor. Y aquello que era para traer mal, temor, para destruirte, puede convertirse en lo más precioso de tu vida si se lo das al Señor. Aquello que te entristecía, aquello que te molestaba, que todos los días decía: Señor, quíteme esto, proviene con el poder de poder perdonarnos a nosotros mismos los errores que hemos cometido, perdonar a los seres queridos que tenemos encarcelados porque no los hemos podido perdonar a través de muchos años, perdonar a la violencia que nos afectó cuando estábamos pequeños y no teníamos fuerza para resistir. Muchos no delatan aquí en El Salvador a un delincuente porque tienen miedo de que va a haber alguna represalia contra ellos. Y por eso ver, oír y callar es muy diferente a perdonar. Ver, oír y callar es un acto de sobrevivencia, que nosotros tal vez lo hacemos en algún lugar, en algún contexto, para que no nos maten y no maten a nuestra familia, pero eso no es perdonar. Callar no es perdonar. Nosotros mansedumbre lo tenemos que ver como un buey enorme, que podemos ponerle el nombre Goliat de grande. Y allí lo anda un niño arando en el campo. No es que no sea fuerte, pero tiene mansedumbre. Nosotros podemos ser fuertes perdonando. Podemos ser más fuertes que aquel que se venga. Podemos ser más fuertes que aquel que hace y deshace por el enojo que lleva por dentro. Y yo quiero hacerle 3 preguntas. ¿A quién tenemos encarcelado por falta de perdón? ¿Quién nos está haciendo vivir amargados por falta de perdón? ¿Qué enfermedades nos han sobrevenido por el estrés provocado por la falta de perdón?
La respuesta no está en una palabra con el simple acto de decir te perdono. Viene por el poder sobrenatural de un milagro. Y por eso yo ahorita a la cuenta de 3 voy a invitar que inmediatamente todos los pastores, toda Última Cosecha, vengan rápido al frente. Aquí que no tardemos 5 segundos. Corran, vengan. Vamos a orar. Estamos listos, ya preparados para poder orar por ustedes. Los misioneros también, ayúdennos. Y todo aquel que se encuentra confrontado por la falta de perdón en esta mañana. Que hay, yo no sé qué cosa Dios ha usado para tocar su vida. Quiero invitarlos que vengan aquí al frente. Vamos a orar por un milagro sobrenatural en tu vida, para que Dios convierta aquello que era para mal en una perla preciosa para tu vida.